Hay 3 edificios de Málaga de los cuales yo prescindiría y que se encuentran en una situación muy distinta y cada uno aporta una información complementaria. El primero es el rascacielos de color verde que se encuentra ubicado en los Campos Elíseos, ese que cuando estamos en la plaza del General Torrijos y dirigimos nuestra mirada hacia arriba para contemplar Gibralfaro, vemos que distorsiona enormemente por su altura, por su volumetría e inclusive hasta por su color. Es el resultado de una infracción urbanística cometida en los años 70, cuando no había ningún tipo de control, un inmueble que mandó construir el estamento militar y a pesar de que el ayuntamiento fue consciente de su legalidad no pudo evitarlo. El problema está que ahí va a estar por mucho tiempo, porque ahora expropiarlo para poder demolerlo y devolver al paisaje lo que le corresponde es una tarea prácticamente imposible. En una situación similar, pero con una diferencia, se encuentra el segundo edificio al cual me voy a referir, que no es otro que el Hotel AC, el llamado habitualmente Hotel Málaga Palacio. No es un mal edificio, tiene una buena calidad, su curva se adapta muy bien a la esquina donde se encuentra, simplemente que cuando lo miramos desde el puerto hacia el interior vemos que tapa la catedral. Esa visión decimonónica y clásica de Málaga lo tapa un edificio que tiene una altura y una volumetría excesiva. En su momento ya se le pusieron reparos y se resolvió retranqueando las plantas superiores, pero no hay solución. No es un mal edificio, es un edificio mal ubicado. Si esta misma arquitectura estuviese en otro barrio de Málaga, no haría el daño que hace ahora al paisaje urbano. Y de ahí deberíamos deducir el aprendizaje, porque seguimos cometiendo esos mismos errores. Si nos trasladamos al Hoyo de Espartero, una plaza con tanta singularidad urbanística, nos encontramos con un edificio del siglo XIX, el mal llamado Pensión La Mundial, que en realidad es un edificio, un palacete burgués de finales del siglo XIX, construido por el maestro de obra Eduardo Strachan y Ana Cárdenas, que por sus valores arquitectónicos e históricos fue protegido por el Plan Especial de Reforma Interior de Málaga. Lo curioso es que años después se ha desprotegido para poder demolerlo y construir encima ese edificio de moneo que va a absorber vías urbanas y otros solares en un inmueble de 8 plantas de altura que cuando lo veamos comprenderemos que no hemos aprendido de nuestros errores, que ahí va a permanecer para siempre si no lo evitamos. Y la reflexión es que tenemos un patrimonio que es el paisaje urbano del centro histórico de Málaga, que es también un recurso turístico y que resulta tremendamente deteriorado cuando dejamos que se cometan estas barbaridades. La reflexión sobre la arquitectura prescindible, ya sea permanente o incluso accidental, la enmarcaría en la reflexión sobre qué es una ciudad, ¿no? Y una ciudad, una metáfora habitualmente utilizada para hablar de las ciudades, es el organismo, un organismo que necesita de sus equilibrios y que necesita, sobre todo, respirar. Y me parece que ciudades como Málaga, muy sometidas a la presión turística que todos conocemos, pues tienen problemas para respirar, ¿no? O sea, se asfixian porque tendemos a sobrecargar el entorno urbano con arquitecturas de todo tipo. Entonces, a mí me parece que, sobre todo, sería necesario prescindir de aquella arquitectura que se haga prescindible, en el sentido de, por ejemplo, un edificio como el de Correos, que ya parece que no puede emplearse, bueno, pues ¿por qué no lo demueles? Un lugar como Plaza de la Merced, donde estaban los antiguos cines Victoria y Astoria, bueno, no hay por qué hacer algo allí, puedes dejar de hacer. Y lo mismo diría de la famosa Noria, que está situada en el centro, ¿no? Junto al puerto. Es digamos, una plusvalía, un exceso, que una ciudad tan sometida a esta presión a la que me refería, bueno, pues tiene que librarse, para que de esta manera la ciudad pueda respirar y el ciudadano pueda encontrar horizontes abiertos en lugar de una saturación que además se ve multiplicada por el hecho de que Málaga no es una ciudad, a diferencia de, pongamos, Sevilla o Barcelona, donde tiene amplias avenidas o espacios abiertos en los que, como digo, el ciudadano pueda descargarse de esa presión patrimonial, ornamental y, bueno, pues de esa arquitectura que, a mi juicio, muy justamente es prescindible. En cuanto a la zona que conozco, en la que me desenvuelvo, que es el distrito 8 Churriana, una barriada de Málaga. Nosotros allí nos sobran ahora mismo un plan especial, que es la Academia de Fútbol del Málaga, en la playa Raijanal, la última playa virgen del litoral malagueño. Nos sobraría a continuación el proyecto que se va a desarrollar de Santa Tecla, que es una locura, una barbaridad. Eso es un proyecto que incluye 4.000 viviendas y unos 3 campos de golf, que es curioso porque fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia y no sabemos cómo, pues se vuelve a llevar a pleno y se pretende llevar adelante sin partir de cero, o sea, donde lo dejaron lo retoman y ahí va esa barbaridad. Y luego nos sobraría también, estorbaría, el proyecto que se pretende hacer de casas también en pleno corazón de la sierra, en el plan El Coronel, parcial.
y el Peri de la Sierra. O sea, imagínate, en Churriana estamos hablando de 4 planes parciales y un plan especial. Todo eso nos sobraría. ¿Por qué nos sobraría? Porque es una zona con una riqueza en biodiversidad brutal. Es un pulmón de Málaga y aparte tenemos yacimientos arqueológicos representativos de todas las etapas históricas, sin superposición en muchas de ellas. Nosotros decimos que la ciudad tiene que crecer, por supuesto, pero es necesario un cambio de modelo. ¿Por qué? Porque hay que integrar. Hasta ahora lo que estamos viendo que se está haciendo es que si tú tienes un olmo de 400 años como los tenemos en Churriana o especies arbóreas únicas porque solo las encuentras en Churriana, eso va fuera. O sea, hago aquí viviendas, esto me estorba, fuera. Encuentro un yacimiento arqueológico, lo tapo. Y no puede ser. O sea, vamos a integrar, vamos a escuchar a la ciudadanía. Y todos los espacios naturales que preservemos ahora, pues serán nuestra garantía de futuro. Nuestras y de los que vengan detrás. O sea, que es que hay que cambiarlo y hay que actuar ya. El motivo por el que estorba o no serían oportunos que se construyeran estas urbanizaciones es porque lo que queremos la ciudadanía, y estamos además desarrollando desde nuestra asociación con otros colectivos, es un proyecto similar al que se está haciendo en la Bahía de Santander, el Anillo Verde, que además actúa como una especie de mallas que podían unir y conectar con movilidad sostenible distintos distritos. Por eso mismo sobran esos proyectos urbanísticos. Queremos y pedimos a las administraciones que trabajen por este Anillo Verde, para este Anillo Verde. Y además hay estudios de ambientólogos que demuestran que la falta de zonas verdes provocan problemas graves y serios en la salud. Por eso mismo tenemos que impulsar el Anillo Verde. En general, la arquitectura prescindible desde el punto de vista de mi formación como geógrafo y especialista en paisaje es toda aquella arquitectura que no tiene conexión con el lugar en el que se emplaza, que escapa a la lógica territorial del lugar. Y esto quiere decir pues construcciones en lugares inapropiados desde el punto de vista, por ejemplo, de los riesgos ambientales, desde el punto de vista de los impactos sobre el patrimonio cultural, sobre el paisaje y el patrimonio paisajístico, o sobre elementos del medio natural. Desde mi punto de vista, la arquitectura, la calidad de la arquitectura pasaría a un segundo nivel. Y lo primero es la ubicación del edificio en emplazamiento y que responda a esa conexión con el territorio y con la vocación que tiene el territorio. Dentro de la ciudad, si queréis algunos ejemplos, tenemos desafortunadamente bastantes ejemplos de arquitectura prescindible, fundamentalmente por los motivos que estoy diciendo. Y además, en muchos de ellos se superpone la ausencia de calidad arquitectónica. Hay ejemplos clásicos como el edificio de Campos Elíseos en Giralfaro. Hay ejemplos también paradigmáticos de impacto ambiental de un edificio bien valorado como edificio desde el punto de vista arquitectónico, como el Hotel Málaga Palacio, pero evidentemente mal ubicado. Y después hay edificios de arquitectura mucho más vulgar que alteran profundamente la fachada bien fluvial, la fachada del Guadalmedina, o la fachada marítima de la ciudad, bloques de viviendas de 13, 14, 15 alturas, absolutamente que rompen la armonía o la continuidad que pudiera tener esa fachada litoral, marítima o fachada fluvial. Hay algunos ejemplos que dejarían en nada todos estos ejemplos que estoy poniendo, como por ejemplo podría ser el caso del rascacielos que se pretende erigir en el dique de levante del puerto de Málaga. Por sus dimensiones triplicaría la altura del edificio más alto de la ciudad y se sitúa, el edificio residencial más alto de la ciudad, y se sitúa en un enclave muy frágil desde el punto de vista paisajístico. Posiblemente el lugar con mayor potencial de visión de toda la ciudad y de la mayor parte de su espacio metropolitano. En plena zona marítima, alterando relaciones visuales, reduciendo la visibilidad y la capacidad de referenciación de grandes hitos paisajísticos de la ciudad, como el propio Monte Giralfaro, como la Farola, como la propia Alcazaba, la Torre de la Catedral, etcétera, con los cuales competiría. Es un ejemplo en el que, si llegara a analizar la calidad del edificio, cosa que creo que por mi formación tampoco me compete, es un clarísimo ejemplo de una arquitectura prescindible por la ubicación inadecuada en un entorno, además, marítimo, con valores culturales, con valores de identidad para el conjunto de la ciudadanía malagueña y, por tanto, desde mi punto de vista, claramente rechazable.
La empresa Resol tuvo una infraestructura de almacenamiento de hidrocarburos, conocido como los antiguos terrenos de Resol, que se ubicaba en la avenida Juan 23. Durante décadas los vecinos y vecinas de Málaga protestaron y reclamaron que esa infraestructura se desmantelara y en su lugar se hiciera una gran zona verde. Eso se consiguió y el Plan General de Ordenación Urbana de 1983 planteó que esa zona fuera una zona verde, un gran parque, pero desgraciadamente los futuros planes generales de ordenación urbana fueron modificados, ese parque al final no se hizo y lo que actualmente el plan general vigente contempla para esos terrenos son 4 grandes rascacielos de hasta 33 plantas de altura, es un gran centro comercial de unos 40.000 metros cuadrados y son 4 bloques de 400 viviendas. También contempla un parque de unos 50.000 metros cuadrados y diferentes zonas de recreo. Hay un movimiento vecinal que surgió en el 2016 que reclama y que pretende que esa parcela vuelva a sus orígenes y siga reclamando que sea una gran zona verde en su totalidad. Tengamos en cuenta que esos terrenos están ubicados en 2 de los distritos más densamente poblados de Europa y con un gran déficit de zonas verdes. Si damos una vuelta por los barrios vemos un paisaje urbano donde hay predominancia de edificios altos, pocas zonas verdes, poco equipamiento, donde la ciudadanía prácticamente vive comprimida en espacios muy lúgubres, con muy poca luminosidad y zonas urbanísticamente muy deprimidas. Lo que nosotros estamos pretendiendo allí es crear una gran zona verde, un gran lugar de esparcimiento para la vecindad, que no tengamos en cuenta, además, que ya no solo pretende construirse eso en los antiguos terrenos de Resol, sino que lo que actualmente ocupa el polígono San Rafael y la cochera de la MT, el equipo de gobierno y el Plan General de Ordenación Urbana contempla también la construcción de más de 5.000 viviendas.